compartiendo forman parte de una muestra que se puede ver en el Bazar de las Culturas, donde era el viejo Bazar Mitre, allí por 18 de julio y Río Branco. Son parte de una muestra que habla sobre la historia de la fotografía en el Uruguay y sus usos sociales entre 1840 y 1930. Para hablar de eso está con nosotros Mauricio Bruno, investigador del Centro de Fotografía. Gracias por la visita, Mauricio. Yo pensaba, te lo comentaba antes de empezar la nota, uno tiene la costumbre en su casa de que saca una foto el día del cumpleaños a un familiar que está soplando las velitas, feliz cumpleaños, cantamos todos y nos queda ese recuerdo emotivo y punto. ¿Cuál es el uso social de la fotografía? ¿Qué aporta, más allá de la emoción que tiene para uno de repente, el recuerdo del momento? Bueno, las fotografías tienen muchos usos sociales. Nosotros cuando nos planteamos hacer el libro en el cual se basa esta posición, pensamos en no solamente qué nos recuerda a nivel individual la fotografía, sino tratar de ver la fotografía en la historia y cómo las diferentes sociedades y las diferentes épocas fueron usando la fotografía. Entonces está un poco ese uso que vos hablás también, que es un uso muy común, es el que más tenemos presente todos, familiar, el uso familiar de la fotografía. Y también hay toda otra serie de usos que son usos más públicos a veces. Por ejemplo, está el uso de qué hace la prensa de la fotografía, cómo la prensa trata de mostrar una imagen acerca de una noticia, de un evento, o de generar ciertos efectos a través de la imagen. Está el uso que hizo la ciencia a lo largo de la historia de la fotografía como una forma de ayudar en la educación y en la investigación. También podemos pensar en un uso que fue muy común en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo, que fue el uso criminológico de la fotografía, es decir, el uso de la imagen como una forma de identificar a la población supuestamente peligrosa y de generar, de alguna manera, un registro de verdad acerca de cuál era esa población peligrosa. Como un archivo, digamos, de delincuentes en ese caso. Un archivo de delincuentes en ese caso y que además pudiera servir a los médicos y a los investigadores policiales, no solo para identificar delincuentes, sino para investigar acerca de la naturaleza delictiva. Digamos que se partía de la base, en alguna medida, de que el rostro de las personas podía dar cuenta de cierta propensión al delito. Lo que le llamaban el método lombrosiano, creo que era, ¿no? Que bueno, si las personas con determinado tipo de orejas, por ejemplo, tenían más tendencia al Exactamente. delito. Sí, es una modalidad que después de investigación que después cayó en desuso, pero en su momento se le prestó mucha atención. En 1840 ya se sacaban fotografías en Uruguay. ¿Cómo era sacar una foto hace tanto tiempo atrás? Sí, no eran fotos todavía, ¿no? Eran fotos, sí, eran otro tipo de fotografías, pero ya guardaban todos los principios que luego se le asocian a las fotografías. Digamos que el daguerrotipo, que es el primer tipo de fotografía presentado públicamente, se presenta en Francia en 1839 y en febrero de 1840, apenas unos meses después, ya hay algunos fotógrafos haciendo fotografías en Uruguay, que eso viene, digamos, de un religioso francés, el abate Comte, que viene en un viaje, en una excursión desde Europa y trae una cámara, hace una fotografía de la iglesia matriz y algunos intelectuales, algunos políticos uruguayos del momento, digamos la élite política intelectual, se interesa por el nuevo invento y adquieren algunas cámaras fotográficas, comienzan a tomar lecciones y hacen también otras fotografías. ¿Esas fotos se imprimían en papel? ¿Cuál era el soporte, digamos, para esas imágenes después? Esas fotografías tenían un soporte de metal. Digamos, en primera instancia las fotografías se hacían sobre una chapa de metal pulida y galvanizada y plateada. La plata, digamos que a través de recibir la luz genera ciertos efectos que se ennegrece y podía generar la imagen. Eran imágenes únicas, es decir, no se podía, como en el negativo posterior, hacerles copias. Y por eso se conservaban como objetos sagrados prácticamente. Digamos, poca gente tenía acceso a la fotografía porque era muy caro y quienes las tenían las conservaban como un objeto muy lujoso. Era un símbolo de estatus, ¿no? De repente tener una foto de una familia ocupaba el lugar central de un comedor, por ejemplo, ¿no? Donde llegaba la gente y te plantaba como una familia pudiente. Sí, era un símbolo de estatus y que además se vincula mucho con las técnicas de representación anteriores. Los primeros daguerrotipos arrastran mucho de la estética de la pintura, de cómo las clases altas se representaban a través de la pintura. Digamos que la nueva tecnología fotográfica posibilita otra forma de guardar esas imágenes más realistas de alguna medida, pero que bueno, que guarda muchas similitudes con lo que se hacía antes. Por eso que después, cuando ya empieza la fotografía en papel, se utiliza mucho el retoque y en algunos casos incluso se les pintaban los colores. Sí, digamos que en los primeros tiempos de la fotografía no estaba tan claro esa dimensión que fue más clara hacia fines del siglo XIX de la fotografía como verdad, por decirlo de alguna manera, o como algo real.
los fotógrafos se tomaban muchas libertades para intervenir las fotografías, es decir, no tenían demasiados pruritos morales en retocarlas, pintarlas. No se cuestionaba el Photoshop, digamos. No se cuestionaba el Photoshop de esa época tanto como se cuestionó posteriormente. Y es que era también una demanda del público, la gente quería salir linda. Digamos, si ibas a sacarte una foto, te salía mucha plata. Sabía que me gasto toda esta plata en una foto. Y bueno, entonces los fotógrafos perfeccionaban las orejas, la nariz, le daban un poco de color al rostro, de forma de, bueno, de que el cliente se fuera contento. Un poquito de alguna joya. Podría ser, o iluminaban las joyas sobre todo, le daban un toque de dorado, digamos, para que se resaltaran más. Bien, eso eran. ¿Cuándo empieza la fotografía a tener un espacio en los medios? Porque al principio, yo recuerdo algunas publicaciones que he visto por otros motivos de finales del 1900 y no tenían imagen, o a lo sumo, en algún caso muy puntual, tenían un dibujito. ¿Cuándo empieza a aparecer la fotografía en los medios? Y en los diarios comienza a aparecer en la primera década del siglo XX. Antes de eso no existía, digamos, una tecnología capaz de trasplantar la imagen fotográfica al medio impreso. Se hacían algunas publicaciones impresas, pero a partir del diario El Día, sobre todo en la década de 1900, La Mañana, en la década de 1910, también El Plata, esos son los primeros diarios que comienzan a incorporar fotografías y comienzan un poco a tomar esa noción de la instantaneidad de la noticia, ¿no? Las fotografías se les llama muchas veces instantáneas en ese momento, por eso de que están como reflejando el mundo, a pesar de que estemos a miles de kilómetros de distancia de lo que pasa en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, tener una fotografía de ese evento te da la idea de que estás viviendo instantáneamente el mundo. Que es un poco esa noción de instantaneidad que vemos que luego existe con otros medios y que hoy es mucho más fuerte también, pero también existía en ese momento ese salto tecnológico que había habido, reflejaba que antes no existía esa instantaneidad y ahora sí, estamos como con un mundo mucho más chico. Si yo voy ahí a la exposición, al Bazar de las Culturas, ¿qué me voy a encontrar? ¿Voy a ver daguerrotipos? ¿Voy a ver fotografías? ¿Voy a ver un poco de todo? ¿Cómo está armada la exposición? La exposición está armada básicamente a partir de reproducciones de la fotografía. Digamos, nosotros mostramos reproducciones de daguerrotipos, no los daguerrotipos, el objeto, digamos, las fotografías tienen esa doble dimensión de imagen y objeto. No el metal que contabas solo. No el metal. Básicamente porque las condiciones de conservación y de preservación que precisan esas fotografías implican que a veces sea un poco arriesgado una muestra al aire libre, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hicimos nosotros fue reproducción de de muchas fotografías. Trabajamos básicamente con un universo de unas 25.000 fotografías, fuimos editando y lo que se muestra son reproducciones. También hay algunos objetos, por ejemplo, algunas de las cámaras antiguas que se utilizaban para hacer fotografías, cámaras sobre todo de principios del siglo XX, que eran las que se utilizaban los fotógrafos de la Intendencia para hacer las primeras fotos de Montevideo. ¿No son aquellas de pie que uno veía en la Plaza Independencia, que el fotógrafo se ponía atrás del lente, digamos, y con una capa que lo cubría él también? Bueno, por ejemplo, esa es una de las cámaras que hoy en el Centro de Fotografía tenemos una de las cámaras que utilizaba el fotógrafo de la Plaza Independencia, el fotógrafo minutero, y esa es una, sí. Después hay otras también de tecnologías similares, pero sí, esas eran algunas de las que utilizaban y las que tenemos en la muestra. ¿Por qué el corte se hace entre 1840? Bueno, está bien, en 1840 sí, porque es la fecha de comienzo y de la primera aparición de una cámara en Uruguay. ¿Por qué por qué la investigación, que después se refleja en el libro y también en la muestra, llega hasta 1930? Y 1930 nos pareció una fecha importante porque desde el punto de vista tecnológico hay algunos cambios en la fotografía que van a hacer que lo que quede del siglo XX sea una época mucho más fotografiada, digamos. A nivel internacional, y eso es algo que también veremos cómo se refleja en Uruguay en una segunda parte de la investigación que estamos llevando a cabo, aparecen las cámaras más pequeñas, por ejemplo, las cámaras que fueron luego fundamentales para el registro de guerras, que posibilitaban un trabajo del fotógrafo mucho más dinámico, mucho más activo. Hasta ese momento, lo veíamos en las películas, de repente el fotógrafo con el flash acá al costado y sacaba el fogonazo. Por ejemplo, sí, o bueno, las fotos que pudo hacer Robert Capa posteriormente en el desembarco de Normandía, en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya los fotógrafos podían ir con cámaras mucho más chiquitas y hacer otro tipo de fotografías. Y el universo de imágenes explota, digamos. Claro. Bueno, también hay algunas, estoy pensando en, si se quieren, guerras más cercanas, pero dentro de la muestra hay fotos de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? De la tropa uruguaya que va a combatir a Paraguay también. Claro, sí. Eso es una de las colecciones de fotografías más importantes que hay en Uruguay. Tenemos fotos en la Biblioteca Nacional y en el Museo Histórico Nacional de eso. Y es interesante porque la empresa que manda el fotógrafo a Paraguay era Beatty Compañía, una casa fotográfica muy importante que se dedicaba sobre todo a retratos de las personas. Considera importante enviar un fotógrafo a la guerra y pide apoyo al gobierno, que le presta apoyo militar, digamos, al fotógrafo para que pueda trasladarse al campo de operaciones. Y al mismo tiempo el gobierno, como contraparte, le pide conservar las fotografías y hace un uso político muy interesante de las imágenes. Digamos que esas fotos que hoy las vemos y muchas veces nos da la impresión de ser testimonios antibélicos por la crueldad que a veces muestran, en esa época eran utilizadas con un sentido contrario, digamos, eran lo que mostraban la grandeza del ejército oriental.
el heroísmo. El ¿no? heroísmo, el atraso del Paraguay, de López, era lo que se argumentaba, digamos. Y esas fotos luego fueron comercializadas, digamos, las personas iban a las librerías y compraban las fotografías y las coleccionaban. Mauricio Bruno, investigador del Centro de Fotografía, gracias por venir a contarnos todo esto. Y la muestra está funcionando en el Bazar de las Culturas, 18 y Río Branco, donde era el edificio del Bazar Mitre. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 20 de abril y se consulta, se puede ir a ver de lunes a viernes entre las 2:15 y las 7:30 de la noche. Muchísimas gracias. Entonces la invitación quedó hecha. Uno que tal vez vaya, por ejemplo, es Nube del Cisnero, que está allí con Gonzalo Delgado.